Buenos días, hermanos. Gracias al Señor que nos permite en esta mañana buscarlo, cantarle, orar a Él, leer su palabra. Vamos a disponer nuestros corazones para ir justamente a ella. Esta semana me topé con un tuit del pastor Miguel Núñez, muchos seguramente lo conocen, y evidentemente hablando con respecto a Afganistán y los líderes de Afganistán, que seguramente ustedes han escuchado, muchos han huido, se han ido del país, y con él muchos líderes también. Él escribe lo siguiente: un verdadero líder, mirando a Afganistán, un verdadero líder da la cara, se responsabiliza de la misión emprendida, incluyendo su fracaso, muestra empatía por el dolor humano, se deja aconsejar, admite los errores, no abandona el barco hasta que todo el mundo haya salido. Fin de la cita. Es un tuit duro, refiriéndose a ellos, pero es cierto. Y referente a él, en el mismo sentido, hoy el título del tema es Saúl y su ruina total. Y lamentablemente, al llegar al final del tema, vamos a notar que, así como algunos líderes afganos, Saúl no llena ninguna de estas características, por lo menos por este tuit. Entonces vamos a ir viendo los relatos de la vida de Saúl, vamos a ir a través del libro de Primera de Samuel, viendo qué sucede, identificando en cada parte la vida de Saúl. Vamos a dividir en tres partes. Primero, su buen comienzo. En segundo lugar, su mal desarrollo. Y finalmente, su trágico final. Su trágico final. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu presencia, orando, Señor, que tú nos hables. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, y guíanos, Señor, en tu palabra. Háblanos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En este tema, Padre, en estos pasajes que sin duda son lamentables, pero que, como dicen tus siervos en el Nuevo Testamento, fueron escritos para que nosotros no los volvamos a repetir, para que sean ejemplos, Señor, para nosotros. Háblanos, te lo rogamos. No permitas tampoco, Señor, que seamos ilusos en pensar que esto no podría pasarnos, sino danos el temor, Señor, no solo de juzgar, sino también de poder aprender de los errores y de poder ir por los caminos que tú deseas. Guíanos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces en nuestra primera parte, el buen comienzo de Saúl. Vamos al capítulo 9 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 9 y capítulo 10. Estos dos capítulos nos van a mostrar que Saúl fue elegido por Dios. Saúl no fue un rey que el pueblo dijo, bueno, vamos a escoger al más alto, al más hermoso, al más bonito. Saúl es elegido por Dios. Saúl es elegido por Dios. Entonces, vamos a leer el capítulo 9 y capítulo 10. Capítulo 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorab, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Saúl era un hombre hermoso, más alto de todo el pueblo. El pueblo no elige a Saúl, lo elige Dios. Dios es quien, versículos adelante, le dice a Samuel, oye Samuel, mira, se va a acercar a ti tal persona y lo vas a ungir como rey. Y lo vas a ungir como rey. Los capítulos 9 y 10 nos describen esta elección de forma casi profética. Más que casi, profética es la forma en la que Samuel unge a David. Perdón, unge a David. En el capítulo 11 nos vamos a encontrar con el primer proceso de su guerra, su primera guerra como rey. Vamos hacia el capítulo 11, habiendo ya Saúl sido elegido. En el capítulo 11 tenemos su primer enfrentamiento. En este capítulo lo notorio es que Dios está con Saúl y Dios está con Israel. Saúl no está solo, como un ser humano, digamos, que va a luchar, como alguien más del ejército.
Él recibe el Espíritu de Dios para esto y Dios notoriamente está con él. Vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 6. El pueblo de Jabes había sido amenazado por los amonitas, y acampa contra Jabes y le dice: haz alianza con nosotros y la condición para nuestra alianza es que todos vosotros se saquen el ojo derecho en el versículo 2 y ponga esta afrenta sobre Israel. Ellos dijeron: bueno, dame unos días, voy a ver si hay alguien que nos defienda y si no, venimos a ti nosotros. Saúl oye esta voz. En el capítulo 11, el capítulo 11, versículo 6 dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl y él se enciende de ira. Es una ira oportuna, es una ira justificada frente a las amenazas del enemigo. No es una ira sin razón. Él, como rey del pueblo, como encargado, y estando el Espíritu de Dios en él, se enciende en una ira que viene también de parte de Dios, una ira que muchos la llaman una ira santa. Esta es una ira justa en todo caso, ¿no? Una ira justificada frente a las amenazas del pueblo. Pero también encontramos en Saúl, primero en este buen comienzo, encontramos esta ira justificada con razón y en defensa del pueblo. Encontramos también respeto por la vida del pueblo. Luego de esta ira, Saúl sale, vence, y en el versículo 12 dice que el pueblo le dijo a Samuel: ¿quiénes son estos que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros, como burlándose del nuevo rey? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Es decir, había gente en el pueblo que decía: ¿qué tiene que ver Saúl con nosotros? ¿Por qué Saúl iba a ser rey sobre nosotros? Y entonces los que acababan de vencer en la guerra dicen: tráiganoslo, que los matamos. Y entonces Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Entonces, en segundo lugar, encontramos un respeto por todos en el pueblo, incluso por aquellos que no lo querían. Incluso por aquellos que no lo querían. Finalmente, luego de la victoria, en el versículo también 13, encontramos el reconocimiento de Dios como el que dio la victoria. No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. En esta primera guerra, en el comienzo del reinado de este rey, encontramos estos tres aspectos que muestran un buen carácter, una buena actitud del primer rey de Israel: una ira justificada, un respeto por todos en el pueblo, no importa si eran contrarios a su reinado, y un reconocimiento de Dios por la victoria. Es decir, encontramos humildad, encontramos sabiduría para salir a la guerra en la ira justificada. Al ser la ira justificada, él no se llena de amargura y va a la loca. Con sabiduría, él enfrenta al enemigo. Encontramos prudencia para con todo el pueblo, en el respeto aún de los que son contrarios a él, y encontramos humildad en el reconocimiento de Dios por la victoria. No notamos actitudes de querer ser alabado, reconocido por el pueblo. No lo hallamos envidioso, no lo hallamos vanidoso ni jactancioso. Tampoco encontramos desesperación en Saúl por ser reconocido como rey. Él no está esperando o no está desesperado en que lo reconozcan como rey y digan: sí, que Saúl es el rey, que Saúl es el jefe. Al contrario, encontramos sabiduría, encontramos prudencia, encontramos humildad. El pastor Chávez indica en su libro lo siguiente, cito: casi siempre los principiantes son cuidadosos y humildes, tal vez a causa de la inexperiencia y el temor que les produce las demandas nuevas. Fin de la cita. Al parecer así fue para Saúl, Los comienzos son retadores, aún para nosotros también, ¿no? Uno busca ser cuidadoso con lo que le fue dado. Por ejemplo, pueden haber muchos que cuando se compran algo nuevo, cuando se compran, qué sé yo, una zapatilla nueva, un polo nuevo o algo nuevo, no lo quieren usar porque no lo quieren manchar, no lo quieren malograr. Simplemente lo guardan hasta algún momento donde lo necesiten de verdad. De repente hay muchos que se identifican con ello. Hay otros que se compran, por ejemplo, un celular nuevo y de frente ya le están sacando Yo no podría, por ejemplo, yo espero un momento para sacarle el plastiquito y a veces cuando me compro cosas nuevas no las uso sino hasta que ya es muy necesario porque no quiero que se ensucie, no quiero que se malogren. Igual sucede cuando alguien asume el liderazgo de algo por primera vez.
se toma con mucho cuidado, muchos lo toman con mucha prudencia, y así fue para Saúl. Así fue para Saúl. Saúl logra su primera victoria, su reinado es renovado, y notamos estos primeros rasgos de sabiduría, prudencia, humildad, rasgos que debieron y pudieron ser arraigados en su corazón. Saúl tuvo el tiempo suficiente para arrepentirse después en sus malos pasos. Saúl tuvo mucho tiempo en el reinado para arraigar actitudes correctas, pero lamentablemente no fue así. No fue así. Entramos entonces de este buen comienzo al mal desarrollo de su liderazgo, al errado desarrollo de su liderazgo. Y es un errado desarrollo desde el inicio, lamentablemente. El desvío de su corazón lo vamos a notar desde temprano, específicamente desde el segundo año. Si nosotros vamos al capítulo 13, el versículo 1, dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, etc. Eran 2 años los que Saúl había reinado sobre Israel. ¿Y qué pasó en este segundo año, en esta guerra contra los filisteos? Saúl tenía indicaciones específicas de esperar a Samuel para ofrecer el holocausto y después ir a la guerra. Dice el versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Encontramos el primer error, el primer impasse en el reinado y el liderazgo de Saúl. Encontramos primero desobediencia directa a la orden dada por Samuel. Versículo 9. Saúl dijo: tráiganme el holocausto y ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Esta obediencia proviene de su desconfianza de Dios, ¿no? Sus soldados están desertando, él comienza a temer quedarse sin hombres, y si se queda sin hombres, evidentemente perdería, según su criterio, perdería la batalla. No hay confianza en Dios. No hay confianza en que la victoria viene de Dios. Confianza que sí tuvo en la primera guerra, y por eso reconoce que Dios es quien da la victoria y no su sabiduría. Aquí ya no encontramos esa confianza, y encontramos entonces el primer desvío del corazón de Saúl. No, él puede esperar y confiar cuando todo está controlado, pero no puede confiar cuando la situación es adversa. Se pone temeroso, se pone nervioso, ve que el pueblo se va yendo y no hay confianza suficiente en Dios como para esperar hasta el último momento. En segundo lugar, encontramos, producto de esta desobediencia, encontramos lo que hoy en día llamaríamos usurpación de funciones, ¿no? Él toma una función que no le corresponde. El sacrificio debía ser ofrecido por Samuel y por nadie más. De hecho, Saúl tenía conocimiento de esto. En el capítulo 9, cuando él fue hacia Samuel y Samuel lo unge como rey, una mujer del pueblo en el versículo 13 específicamente le dice, capítulo 9, versículo 13, cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Saúl sabía que debía esperar a Samuel, que quien hace el sacrificio es Samuel, no el rey, no un encargado designado por el rey, sino el profeta Samuel. Él es el que bendice el sacrificio. En su impaciencia y en su desconfianza, comete esta imprudencia.
Finalmente encontramos un interés egoísta que yo personalmente no había visto, pero y es interesante leer nuevamente al pastor Chávez, que en este punto es crítico y tiene un pensamiento crítico y dice así. Él atribuye, el pastor Chávez atribuye el egoísmo de Saúl considerando que ya tuvo una victoria. Entonces es casi evidente que su pensamiento es, si desertan, seré derrotado. Y él no está listo para la derrota. Él ya saboreó una victoria y no piensa saborear una derrota. Unido a la desconfianza y la impaciencia, entonces Saúl indebidamente ofrece el sacrificio. Encontramos un interés egoísta en la vida de Saúl, mostrando que le importa él mismo, sus formas, su pensamiento, más que obedecer a Dios. Encontramos entonces desobediencia, encontramos imprudencia al asumir una función que no le corresponde, encontramos un interés egoísta en su corazón. Samuel le llama fuertemente la atención, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado y entonces él hubiera confirmado el reino para siempre. Saúl no dijo nada, se limitó a contar el ejército, siguió con las labores militares. No dice aquí que Dios lo desecha todavía, pero ya le avisa, ya le dice que ha escogido a otra persona en el versículo 14. Y es una expresión de la molestia para con la actitud y los actos de Saúl que da indicios ya de un corazón desviado. Tenemos el primer impasse. Recuerden que Saúl tuvo aproximadamente 40 años para reinar y no sabemos cuánto tiempo pasó entre este primer impasse y el segundo, que lo encontramos en el capítulo 15. En el capítulo 15 encontramos otra desobediencia y ya encontramos a Saúl desechado por Dios. No sabemos si aquí pasaron años, pasaron meses o semanas, pero considerando los 40 años, tal vez algunos años pasaron, no lo sabemos ciertamente. Pero encontramos un segundo impasse en el capítulo 15, una muestra de la torcedura de su corazón. Y esto es más lamentable aún porque significa que no ha corregido sus errores. No ha corregido sus errores. En este capítulo 15 encontramos un pedido específico. Si ven el versículo 3 del capítulo 15 de Primera de Samuel, el pedido es específico y contiene aspectos también específicos. Dice así, 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl simplemente tenía que atacar a Amalek y destruir todo, absolutamente todo, incluyendo niños, incluyendo animales. No debía dejar nada. No había duda de la razón, no había duda de la labor a realizar. Era imposible entender algo distinto, ¿no? Con tales palabras alguien no puede entender algo distinto. Pero no obstante la claridad de este mandato, Saúl hace lo contrario. En el versículo 9, Saúl perdona la vida de Agag, que era el rey de Amalek. Saúl derrota a Amalek, salva a Agag, le perdona la vida y también perdona la vida de los animales. También perdona la vida de algunos animales que el pueblo consideró como buenos. Entonces había dejado animales vivos, había dejado una persona viva, no había cumplido el mandato. Pero cuando llega Samuel, las primeras palabras con las que lo recibe Saúl son: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Saúl en realidad hizo según él quiso. Yo me preguntaba al leer este pasaje, ¿era Saúl inconsciente de lo que estaba haciendo? ¿No había Saúl entendido cuál era el mandato que se le fue dado? ¿La explicación fue mala? ¿La indicación fue mala? La indicación no fue mala y le explico por qué. Luego de esta bienvenida, el profeta le pregunta, entonces, ¿por qué escucho yo sonido de animales? Y entonces el rey envuelve en religiosidad su pecado y dice, bueno, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Envuelve un sentido espiritual su desobediencia. El pueblo me trajo esto,
lo hemos guardado para sacrificio, pero todo lo demás cumplí, todo lo demás destruimos. La cuestión no acaba ahí. Luego Samuel le reprende. Samuel le da una reprensión y le dice, mira, ayer, perdón, ayer sucedió así. Dios dijo así ayer. Jehová me envió en misión. Y entonces le reprende. Pero Saúl le responde. Mira el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Saúl le dice, no has obedecido. Samuel le dice, no has obedecido. Saúl le dice, no, sí he obedecido. Mira lo que he hecho. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a rey de Amalek y destruí a los amalecitas. Versículo 21. Y entonces aquí viene su justificación. Más el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Es decir, yo no lo ofrecí, dice Saúl, fue el pueblo. Yo no lo guardé, fue el pueblo. No reconoce su pecado ni siquiera con la primera reprensión de Saúl. Le responde todavía a Saúl y le dice, oye, sí obedecí. Pero ahí no acaba la cosa. Samuel tiene que reprender de nuevo. Samuel tiene que decirle en el versículo 22, y entonces se complace Jehová en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel tiene que reprenderlo de nuevo y llamarle la atención otra vez, lo cual quiere decir que Saúl no escucha el consejo, no escucha la reprensión. Pero no solo eso, ahí lo lamentable es que ahí todavía no acaba el evento. Saúl recién reconoce. Y entonces en el versículo 24 dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y aquí ya encontramos que él asume la responsabilidad finalmente. Ellos dijeron, yo accedí. No simplemente que ellos hicieron lo que quisieron, sino que yo accedí a la petición del pueblo. Saúl sabía lo que hacía cuando el pueblo le solicitó algo y él accedió. Este reino ha crecido espiritualmente. Si algo, su relación con Dios se ha deteriorado más y más, y con ello sus valores y su carácter, llegando a ser insensible a sus propios errores, llegando a no arrepentirse. ¿Y por qué decimos que se volvió insensible a la reprensión? ¿Por qué decimos que no hubo un arrepentimiento verdadero o daba indicios de no haberlo? El evento no acaba con el reconocimiento de Saúl. Mire hasta dónde llega Saúl. Dice, yo obedecí, Samuel lo reprende. Saúl le responde, no, sí obedecí, Samuel lo vuelve a reprender. Y Saúl entonces reconoce y le dice, ok, he pecado, pero Samuel, por favor, ven conmigo para ofrecer sacrificio. Y entonces Samuel le dice, no voy a ir contigo. Y ahí no acaba. Saúl le rasga las vestiduras en un acto que muestra desesperación. Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él, o sea Saúl, se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. ¿Qué estaba buscando Saúl? Buscando que el pueblo lo mire bien. Versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Saúl está preocupado por lo que el pueblo piense. No le importó ser desechado. Él estaba preocupado porque el pueblo lo siga mirando bien. Uno lee y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto deseo de que Samuel vaya con él? Tanto así que rompió su manto. Y solamente aquí es que él está buscando que el pueblo lo mire bien. Samuel accede a volver, tal vez por el cuidado del reino, ¿no? Tal vez por cuidar la unidad y no levantar una rebelión contra Saúl. Pero queda claro que poco o nada le importa a Samuel la reprensión y la decisión divina.
Él está más interesado en su propia situación. Y si usted ya se dio cuenta, aquí el problema no solamente es impaciencia, no solamente es desobediencia o casual una vez a las 500. Aquí hay un problema del corazón. Y el problema es que él se puso como prioridad antes que Dios. Él buscó su gloria antes que la de Dios. Su corazón buscó primeramente su propio éxito, su propia honra, su propia exaltación. Y con ello confió más en su criterio que en los mandatos de Dios. Las formas de Dios no iban a ayudarlo a cumplir su cometido, pero las suyas propias sí. Su cometido de ser el rey, de quedar bien, su cometido de victoria. Las suyas propias sí lo llevaban a eso y él siguió su propio criterio. Y así Dios lo desechó. Todo lo que viene después de haber sido desechado, todo lo registrado, es la decaída de este rey. Es la decaída de este rey. No encontramos que se vuelve a encontrar, no encontramos que vuelve a haber comunión con Dios. No encontramos en Saúl aspectos de arrepentimiento. De hecho, encontramos otros pecados, encontramos otras actitudes malas, otras actitudes desfavorables que lo afectaban por ser líder de todo un país, no solamente a él, no solamente a su familia, sino a todo Israel. Entonces, en este mal desarrollo, hemos visto ya primero que fue desechado y las razones por las que fue desechado y las actitudes de su corazón, y ahora rápidamente vamos a ver cuál es la consecuencia de sus malas actitudes después de ser desechado. Una vez que fue desechado, el capítulo 16, el versículo 14 nos indica que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Lo encontramos entonces aquí, o a partir de aquí, con malas actitudes, malas decisiones y mucha gente afectada. Y vamos a enfocar esta parte desde el punto de vista de la gente afectada, específicamente siguiendo la línea de persecución a David. En general son 4 los afectados, principalmente David, luego Jonatán, su propio hijo, también unos sacerdotes, los sacerdotes de Nob, y finalmente el pueblo de Israel en general. Conocemos la historia entre Saúl y David. La historia comienza bien. David toca para Saúl en este mismo capítulo 16 y esto calma el tormento de Saúl, le alivia. Saúl pide que David se quede. Luego en el 17 nosotros encontramos que David vence a Goliat, libra a Israel. Y Saúl mira con buenos ojos a David y pregunta por su familia. Hacia el final del capítulo 17, la victoria ya está segura, David viene con la cabeza de Goliat, e iniciando el capítulo 18 encontramos el pacto de Jonatán y David. Luego, cuando avanzamos en el capítulo 18, encontramos que frente a esta victoria, las mujeres salen a cantar, y su canto es, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y aquí comienza lo que podríamos decir la desgracia de David en estos primeros años, ¿no? Dice el versículo 7, es aquí donde se enojó Saúl en gran manera. Y el versículo 9, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde el día siguiente Saúl comienza su acecho contra David y lo busca matar. No hay duda de que el primer y mayor afectado es David. David fue leal, David fue efectivo, David significó una bendición para la vida de Saúl y para la vida de Israel, pero Saúl respondió a esta bendición con ingratitud, con maldad, con desconsideración, y comenzó a buscar su vida para matar. En esta búsqueda nos encontramos con el segundo afectado, que es Jonatán, su propio hijo. Como dijimos en los primeros versículos del capítulo 18, hay una amistad entre Jonatán y David. Y debido a esta amistad, Jonatán defiende a David y lo ayuda a huir. Y lo defiende no solamente de otros, sino de su mismo padre. Y esto lleva en el capítulo 20 de Primera de Samuel, lleva a Saúl a arrojar una lanza para herir a su propio hijo. Versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán
que su padre estaba resuelto para matar a David. ¿Se imaginan que un padre quiera herir a un hijo físicamente? Nosotros leemos o escuchamos en las noticias tal vez muchas cosas de estas, ¿no? Y nos suena indignante, y nos es indignante, y nos es repulsivo. Este rey, cegado por su envidia, cegado por su odio, llega al punto de querer herir a su propia familia, a su propio hijo. Los celos, la envidia que él tenía lo han cegado. Jonatán entendió que David era el escogido y se sometió a la voluntad divina, pero no Saúl. Saúl no quiso aceptar la voluntad de Dios y David tiene que huir. Primero afectado David, segundo afectado Saúl, y en esta persecución nos encontramos con el tercer afectado, los sacerdotes de Nob y las familias de los sacerdotes. David huye en el capítulo 20 y 21 y llega a un pueblo de sacerdotes y se encuentra con un sacerdote. Y entonces a este sacerdote con mentiras le dice, dame comida, dame armamento. El sacerdote, que le tiene respeto, le dice, bueno, toma. El sacerdote está pensando que David ha sido enviado por Saúl. Luego a Saúl le es avisado dónde está David y se va al mismo sacerdote, al mismo pueblo. Cuando llega, no indaga, no pregunta, y sin mostrar el mínimo respeto a los sacerdotes, el mínimo respeto y temor a las cosas santas, acusa a uno de ellos de conspiración contra él. El sacerdote tiene tiempo de defenderse. En el versículo 15 dice, versículo 15 del capítulo 22, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Saúl no indagó y tampoco le importó la respuesta de este sacerdote. Igualmente Saúl le propone la muerte. Versículo 16, el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces Saúl le encarga a alguien que lo mate. Los primeros encargados se niegan a matar al sacerdote. Ellos tienen más respeto de la vida del sacerdote. Ellos tienen más respeto de las cosas santas que el propio rey. Al rey no le importa y pide a otra persona que mate a este sacerdote. Y esta otra persona mata al sacerdote, pero ahí no queda esta situación. En el versículo 9 se relata el lamentable hecho y la lamentable decisión que toma Saúl. Versículo 19 dice, desde el versículo 18, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Lo que no hizo Saúl con los amalecitas, sí lo hizo con su propio pueblo. Se le dijo, mata a todos los amalecitas, y perdonó a algunas ovejas y perdonó al rey. Pero no se le dice nada acerca de su propio pueblo, y él mata a su propio pueblo, a los sacerdotes de Nob. Es un hecho lamentable que un pueblo sea atacado por su propio rey. Saúl no tiene la más mínima sensibilidad de las cosas santas y no tiene el mínimo respeto por el pueblo, y peor aún por los más cercanos a él, su propia familia. Y nos encontramos con el cuarto afectado, que es el propio pueblo de Israel. La búsqueda de David no acaba aquí. Aquí estamos en el inicio de su búsqueda, porque después de esto tenemos persecución de Saúl a David. Y es una persecución que no solamente es realizada por el rey. El rey toma un ejército de 3.000 hombres para buscar a David. En el capítulo 24 se le avisa dónde está David. Y entonces dice, el capítulo 24, versículo 2, dice así, y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Él se va al desierto y busca a David.
Y nuevamente en el versículo 26 encontramos otra vez una búsqueda casi igual. Versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Saúl no está buscando a David por su cuenta. Saúl no ha enviado a alguien a buscar a David. Saúl sale con un ejército de 3,000 hombres escogidos para buscar a David. Es una desproporción. Es una desproporción lo que Saúl está haciendo con su pueblo y en su búsqueda de venganza por algo que no le hicieron. Es triste que Saúl no busca a algunos que lo querían derrocar, no busca a un montón de rebeldes que se oponían a su reinado, no busca a algunos guerrilleros, terroristas, merodeadores que buscaban a dañar a Israel. No está buscando enemigos. Saúl está buscando a alguien que había bendecido su propia vida y que había bendecido también al pueblo de Israel con sus victorias. Este rey está totalmente cegado y yo pienso en el pueblo de Israel. Pongámonos a pensar un rato. ¿Se imagina lo que la población pensaba o sentía cuando veía al ejército de Saúl pasar? Pienso en las mujeres que cantaban alabando a David, que David venció a sus 10,000. El temor en su corazón por pensar, ya que alabé a David, él también me va a matar a mí. Saúl generó muy probablemente temor y zozobra en el pueblo que le fue confiado. Su liderazgo se vio afectado por todas sus malas decisiones y el pueblo fue afectado por sus malas decisiones. El primer rey de Israel, el más hermoso de los hijos de Israel, según el capítulo 9, el versículo 2. Aquel que había sido escogido como el primer rey de Israel había perdido totalmente el enfoque de su labor real. Lo que más le importaba era él mismo, no la gloria de Dios. Era él quien debía ser exaltado, no Dios. O era él o no era nadie, ni siquiera Dios. Y todo esto lo lleva a un mal final. Él tuvo un buen comienzo, tuvo un mal desarrollo en su liderazgo y tuvo un mal final, un trágico final, un fracaso rotundo de su liderazgo. El final fue trágico en la guerra contra los filisteos. Antes de la guerra, Saúl sigue pecando contra Dios, busca una divina y entonces la divina le revela, mira, tú mañana vas a morir, contigo tus hijos e Israel va a ser derrotado. Y así fue. Al día siguiente, los filisteos vencen a los israelitas, comienzan a perseguir a Saúl. En esa persecución mueren los hijos de Saúl, incluido Jonatán, y alcanzan a Saúl. Y Saúl, rodeado por el enemigo, busca la muerte a través de su escudero, pero su escudero le dice, no te voy a matar. Él está desesperado porque no lo atrapen y se echó sobre su propia espada y murió. Y se echó sobre su propia espada y murió. La historia de Saúl acaba trágicamente y lamentablemente. Saúl no encaja en ninguno de los puntos que vimos al inicio. No da la cara, no se responsabiliza por la misión emprendida, no incluye en su responsabilidad el fracaso, no muestra empatía por el dolor humano, ni siquiera por su propio pueblo, ni siquiera por las cosas santas, no se deja aconsejar, no admite los errores y prefirió suicidarse antes que morir en batalla, luchando por su pueblo. A lo largo de su vida, Saúl demostró ser un hombre lleno de orgullo y terco, buscando exaltarse a sí mismo y hacer las cosas según su propio criterio, lejos de Dios. Y lejos de Dios, su gran problema fue exaltarse a sí mismo. Buscó su propio éxito, buscó la grandeza de su propio nombre. Esa es la razón de sus desobediencias, esa es la razón de sus imprudencias, buscar la grandeza de su propio nombre, que lo llevan a cegarse, incluso habiéndole dado Dios oportunidades de corrección, no se corrige. Tuvo dos reprensiones de Samuel en la guerra, en la Segunda Guerra. En la Primera Guerra tuvo también represión de Samuel. No se corrigió, su corazón no se corrigió.
tuvo el tiempo para hacerlo, pero no lo hizo. Como dijimos al inicio, sería iluso pensar que esto no nos podría pasar a nosotros. Nosotros dijimos en el primer tema de esta serie que al hablar de liderazgo nos referimos no solo a los líderes de célula, nos referimos a todo aquel que por su posición de autoridad e influencia tiene a su cargo a otros, u otros le siguen. Dentro de esta definición cabe padres de familia, hermanos que cuidan a sus hermanos menores, caben gerentes, analistas, jefes, pastores, ministros, el presidente, todo aquel que tiene gente bajo su cargo. Por lo cual, muchos de nosotros entramos en la definición de liderazgo. Y esto podría también pasarnos a nosotros. Nosotros somos llamados a ser líderes conforme la palabra. Y no darle la gloria a Dios podría pasarnos en nuestro liderazgo, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con aquellos que nos siguen. ¿Y por qué? Porque junto con Saúl todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. La lucha en nuestro corazón por la protección de nuestro propio nombre es fuerte y tal vez se agrava cuando estamos en una posición de autoridad, porque buscamos quedar bien ante los ojos de los demás. Pero como siervos de Dios, nosotros debemos establecer como prioridad inamovible, incambiable, la gloria de aquel que nos puso en el liderazgo. Y para lograr esto, debemos depender de Él que nos puso en el liderazgo totalmente y en todas las cosas, haciendo todo para su gloria. Y un versículo que ayuda siempre a recordar esto es 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de aquel que nos puso en el liderazgo debe ser la búsqueda de nuestro corazón, debe ser una búsqueda constante. Y eso va a implicar una lucha constante contra nuestra carne, contra nuestra carne. Esta debe ser la prioridad inamovible. Y ese debe ser la lucha diaria, porque es una lucha diaria de buscar su gloria en todo lo que hacemos. Que luchemos entonces, hermanos, contra nuestro yo. Dependamos totalmente de nuestro Señor. Él nos puso en el liderazgo y busquemos en todo lo que hagamos, busquemos su gloria. Que este versículo sea un versículo que busquemos memorizar y que busquemos aplicar en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a buscar tu gloria en todo lo que hagamos. Ayúdanos a buscar que tú seas el exaltado en cada decisión que tomemos, en cada paso que demos. Tú eres quien nos puso en el liderazgo, quien nos dio el encargo de nuestras familias, de otros en el trabajo, nos dio el encargo de discipular a otros en la iglesia como líderes, con nuestras familias, en nuestros propios hermanos. De repente en nuestros trabajos tenemos un practicante o tenemos a nuestro cargo asistentes o somos gerentes. Danos el hacer todo para tu gloria como líderes que nos has llamado a ser y ser así de bendición para otros, reflejando a Cristo y mostrando tu gloria. Tú nos ayudarás, nos has dado tu espíritu y tu espíritu lucha contra nuestra carne para buscar las cosas de Dios. Tú nos ayudarás y confiamos en tu ayuda. Nos entregamos completamente a ti, Padre, y lo hacemos por los méritos de aquel que nos dio el liderazgo. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.